El mensaje de hoy se llama Reavivados por Dios. Reavivados por Dios. ¿Cuántos de aquí necesitan que su corazón vuelva a latir por el Señor? De pronto están sintiendo. Muy bien. Hay algo que uno como pastor siempre le carga mucho el corazón. Y es una de las cosas que yo creo que sobre los pastores a los pastores más nos agobia. Y es ver muchas personas en la vida espiritual que son muy inconstantes, ¿verdad? Que no son estables espiritualmente o que fácilmente se desaniman, y entonces uno ve fácilmente eso, que hay personas que no tienen una espiritualidad constante o avivada porque, por ejemplo, son personas que asisten irregularmente a la iglesia, no tienen una asistencia regular, sino que de pronto 2 meses están muy bien en el Señor, pero los otros 2 siguientes meses están desanimados y son así como una montaña rusa. Uno lo nota porque muchas personas, o las personas que sufren de esto, son personas que les cuesta orar, que les cuesta estudiar la palabra, que les cuesta mantener una relación con el Señor. Su manera de hablar y de vivir, su testimonio muchas veces refleja esa decadencia espiritual que viven muchas personas dentro de la iglesia del Señor. Y yo creo que hoy en día es uno de los tiempos donde vemos mucha decadencia, aunque las iglesias crecen. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica las iglesias están creciendo mucho, pero uno ve que hay una decadencia espiritual en la vida de las personas que se congregan en las iglesias. No estoy diciendo de todas, pero uno puede ver un alto porcentaje que va a la iglesia, pero no tiene esa vida espiritual avivada, esa comunión con el Señor. Y una de las cosas que uno entiende a lo largo de los años de ministerio es que definitivamente en la iglesia hay personas que aunque van a la iglesia no son creyentes. Es decir, aunque asisten a una iglesia definitivamente no han conocido al Señor. Van por otras motivaciones, van por otras razones. Ahora con el apogeo del evangelio de la prosperidad, muchas iglesias se llenan de personas buscando al Señor por beneficios, pero no por lo que Él es. Entonces muchas personas que asisten a las iglesias definitivamente hay que reconocer que no son creyentes, pero también un gran porcentaje de las personas que asisten a la iglesia no tienen una vida disciplinada, no tienen un carácter espiritual para sostener con regularidad su vida espiritual, sino que viven esa decadencia, esa constante desmotivación. Son como en la parábola del sembrador, ese terreno pedregoso, ¿verdad? Que llega la palabra y de pronto no echa ese cimiento fuerte, la reciben con gozo, pero cuando llegan los problemas, la persecución, se seca la palabra, se seca el gozo y entran en decadencia espiritual. Ahora, también es cierto que hay muchas personas que teniendo una vida espiritual, que habiendo nacido de nuevo y teniendo una vida espiritual con el Señor profunda, muchas veces nosotros pasamos por desiertos, muchas veces nos enfriamos espiritualmente, ¿verdad? Pues hoy, el mensaje de hoy, le he puesto reavivamiento, porque es como reavivarnos, como volver a avivar nuestro corazón, como revivir ese primer amor que cuando conocimos al Señor, esa pasión por el Señor que teníamos. Hoy vamos a hablar de cómo avivarnos después de pasar por una crisis, un enfriamiento espiritual. Yo no sé si hoy alguien necesita esta palabra, cómo mantener su corazón en un estado caluroso con el Señor. Y para esto voy a usar la historia del pueblo de Israel en el momento del profeta Ageo, un tiempo donde el pueblo de Israel fue destruido cuando Babilonia entró y el rey Nabucodonosor entra, destruyen la ciudad y destruyen el templo queda en ruinas. Luego otro rey les permite volver a ellos a Jerusalén, a la ciudad, a Israel les permite volver de nuevo y ellos encuentran la ciudad en ruinas, la casa del Señor en ruinas. Así que vamos a centrarnos en ese pasaje estos 2 siguientes fines de semana. Vamos a ver cómo Dios interviene para, en primer lugar, restaurar la vida espiritual de su pueblo que había entrado en decadencia por todo lo que había vivido, por toda la persecución y por todo el desastre, pero con eso juntamente cómo Dios les lleva a restaurar el templo, que era el eje central de la espiritualidad del pueblo de Israel en el antiguo pacto. Así que por favor vaya conmigo a Ageo. Vamos a estar mirando algunos versículos de todo el libro y esperamos que podamos entender claramente lo que está sucediendo allí. Ageo capítulo 2. En primer lugar vamos a ver 3 realidades de la vida espiritual. La primera realidad que yo quiero que veamos en esta mañana es el enfriamiento espiritual. Vamos a ver el enfriamiento espiritual en el que se encontraba el pueblo, la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Ageo capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así: en el mes séptimo
a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, mire lo que Dios les dice al pueblo: ¿quién ha quedado de entre vosotros que haya visto esta casa, hablando del templo, en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Bueno, Dios le dice al pueblo a través del profeta: yo quiero que ustedes centren su atención en esa casa. Esa casa es el templo. ¿Quiénes conocieron el templo en su primera gloria? Wow, del pueblo había visto el esplendor, la majestuosidad del templo. ¿Y cómo lo ven ahora? Reducidas a cenizas, hechas trizas. El templo era algo muy importante en el Antiguo Testamento, porque el pueblo representaba la espiritualidad, la religión del pueblo. Ellos se iban al pueblo a congregar, a buscar al Señor. Allí se llevaba toda la parte ceremonial, la liturgia de la espiritualidad del pueblo judío. Así que si el pueblo está en ruinas, significa entonces que la espiritualidad del pueblo se encontraba también en ruinas. Así que Dios está indignado por ver su casa, pero sobre todo por ver la espiritualidad, lo que esa casa representaba, la espiritualidad del pueblo. Miren, después de la destrucción del templo, lo que sucede es un Ishkabosh, es decir, la gloria de Dios deja el templo y el templo es destruido. Lo que quiere decir que Dios se había alejado de su pueblo, pero eso era y el asedio del pueblo de Babilonia vienen por consecuencia del pecado y de la iniquidad del pueblo de Israel. Es una disciplina de Dios para su pueblo. Y recuerden que dentro del templo se encontraba el arca del pacto, que significaba o simbolizaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Dios estaba indignado porque su casa estaba en ruinas, pero una de las cosas que al Señor en este momento histórico de su pueblo más le indignó era ver que el pueblo corría a construir sus propias casas, y tremendas casas, porque miren por favor el versículo, dice el versículo 4, Ageo 1:4 dice: es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas. Casas artesonadas es casas lujosas, casas bien construidas. Mientras esta mi casa, dice Dios, está desierta. Claro, ustedes están corriendo a construir severendos edificios, unas mansiones, unas casas impresionantes, súper lujosas para ustedes. Pero mi casa, dice Dios, está en ruinas. Y eso indignó profundamente el corazón de Dios. Y Dios toca la vida del profeta Ageo para que trajera a su pueblo un mensaje. Ellos comenzaron a centrarse en sus anhelos, en sus propios placeres, y a dejar los propósitos y los, si lo podemos llamar así, anhelos del Señor de lado. Lo que está sucediendo revela el deterioro espiritual del pueblo de Dios. Cómo había entrado en una decadencia. Ellos habían centrado sus vidas en el placer en ellos mismos. Hermanos, Dios ya no era la prioridad de sus vidas. Ahora, de hecho, por eso fue que vino la reprensión de Dios del cautiverio, porque Dios hace rato había dejado de ser la prioridad del pueblo de Israel, había dejado de ser la felicidad, había dejado de ser el anhelo de su pueblo. Por eso Dios permite que todo esto suceda y que el pueblo así tenga las mejores casas, las casas más lujosas, no encuentre placer en nada de lo que hacía. Y es lo que vamos a ver ahorita, y en lo que nos vamos a enfocar en la predicación dentro de 8 días, que vamos a hablar acerca del placer en Dios y cómo sin ese placer no existe ningún placer que te satisfaga el corazón. Hermanos, Dios ya no era la prioridad, había idolatría. Ellos se habían egolatrado. ¿Saben cuál era el Dios de ellos en estos momentos? Su placer, su felicidad, su comodidad. Ahora uno entiende que viene en un momento difícil de ser cautivo, de vivir en Babilonia. Claro, ellos quieren tener de nuevo como esa libertad, como esa felicidad. Pero habían centrado su vida en eso. Eso era su Dios en estos momentos. Habían entrado en un estado de idolatría profundo. Ahora, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué ellos detuvieron porque ellos vinieron? Ahora, ellos venían con recursos para reconstruir el templo. Porque el rey que había nuevo había dado los recursos para reconstruir la ciudad. Pero ellos empezaron y se detuvieron. ¿Por qué? Por causa de los vecinos que empezaron a hacerle la vida imposible para que no construyeran ese templo.
Los vecinos empezaron a oponerse, los que estaban alrededor, para que los judíos no pudieran continuar. Y ellos que dijeron, no, pues si hay tanta oposición, ¿para qué vamos a seguir en esto? ¿Para qué nos vamos a amargar la vida haciéndole oposición a toda esta gente? Más bien dediquémonos a construir nuestras casas. Claro, en eso los enemigos no construían sus casas, pero el templo no lo van a hacer. Y empezaron a oponerse en la reconstrucción del templo. Entonces los judíos cesaron la obra. Dijeron, está bien, no hay templo. Y lo que eso significaba, hermano, era muy profundo. Era que sus prioridades habían cambiado. Era que en su corazón las cosas estaban bien mal, bien alteradas. Hermano, el pueblo cedió a la oposición de sus enemigos. Miren, permítame hacer una analogía de esto. Nosotros tenemos un enemigo, ¿verdad? Satanás, cuya función principal es romper tu comunión con Dios, es desanimarte, es mantenerte en desánimo constante. Siempre hemos explicado que hay dos extremos: cuando no hablamos de Satanás y no conocemos sus estrategias, y cuando hablamos en exceso, ¿verdad? Pero si hay algo importante de reconocer, es que Satanás, uno de sus enfoques primordiales es desanimar al pueblo de Dios, es quitarte, robarte tu pasión por el Señor. Una de las cosas que hace el pecado, y que Satanás es el tentador, el que busca la manera de que caigas en pecado. Claro, también cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, pero Satanás tienta para que cuando tú caes en pecado quedes atrapado y tu vida espiritual se deteriore, se degenere, y tu comunión con Dios se pierda y entres en un enfriamiento y en una sequía espiritual. Y créanme que Satanás es muy astuto. El apóstol Pablo dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Por eso la Biblia dice que debemos resistir al diablo. ¿Y qué resistir? Es pararnos firmes contra las acechanzas de las tinieblas, y es permanecer con carácter en medio de cada prueba y de cada oposición. El pueblo no permaneció con carácter frente a la oposición de sus enemigos, por lo tanto cedieron a la presión que ellos ejercían y dejaron la casa en ruinas. Yo creo que hay muchos cristianos que ceden a la tentación de Satanás, que no le resisten, no se paran firmes. Recuerde cómo Jesús resistió la tentación. Jesús estuvo firme por medio de la palabra, resistió las acechanzas del diablo y dijo, no, Señor, yo no voy a caer en eso. Al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Él tuvo carácter para pararse firme frente a las acechanzas de Satanás. Pero muchas veces muchos cristianos ceden y entran en un tiempo, por causa del pecado en sus vidas, porque el pecado se anida, entran en un tiempo de enfriamiento. Hermano, el pecado enfría la espiritualidad. El pecado no confeso, el pecado que nos atrapa, el pecado del que no nos queremos arrepentir, el pecado que nos atrae tanto. Y muchos cristianos piensan que pueden jugar con Dios y con el pecado. Está bien, yo simplemente oro y el Señor me perdona, pero eso termina deteriorando tu espiritualidad y enfriándote por completo. Y va a llegar un momento donde ese pecado es como un cáncer que va a arruinar tu vida, no solo tu vida, sino la de tu familia también. El pecado tiene un poder destructivo impresionante en tu vida. Y a veces los creyentes, como estamos tan acostumbrados a ver el pecado en este mundo, menospreciamos el impacto y el poder del pecado en nuestras vidas y en nuestra familia. Tal vez muchos de los que están aquí han cedido a la tentación de Satanás y están fríos, y sus prioridades están distorsionadas. Han entrado en un estado de idolatría, amar más su pecado o su propia vida que al Señor. Este mensaje es para ti, y espero que sea un mensaje que te confronte y un mensaje que traiga esperanza y que te levante. La segunda realidad que vamos a ver en este libro es cómo entonces nos podemos avivar después de haber caído en un enfriamiento espiritual. Pastor, ¿cómo puedo avivar mi corazón? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo Dios avivó ese pueblo que estaba catastrófico? Su vida espiritual estaba hecha ruina, era un desastre. No solo fue este periodo, eso venía de muchos años atrás, por lo cual fueron reprendidos por el Señor. Pero ¿cómo Dios levanta a este pueblo? Bueno, lo que Dios quería con la reconstrucción del templo era básicamente la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo. Es que el pueblo volviera a tener su espiritualidad, a ofrecer sus sacrificios, a tener su tiempo de oración, a tener sus cantos en el templo, porque en el antiguo pacto es el templo y el arca era en el eje central de la espiritualidad del pueblo de Israel.
Así que no era solo la reconstrucción del templo, Dios quería avivar el corazón de su pueblo a través de esto. Ahora, esto no era un proceso fácil. Esto iba a requerir mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucho carácter. Porque es que algo que me gusta a mí es que la palabra, que nosotros somos ¿qué? Discípulos. ¿Y cuál es la raíz de la palabra discípulos? La raíz de la palabra discípulos es disciplina, lo que da por un resultado lógico que el discípulo es alguien disciplinado. Entonces levantar el templo iba a requerir mucha disciplina. Ageo capítulo 2, versículo 4 al 5, leamos ahora. Del 4 al 5 el capítulo 2 dice: ahora pues, Zorobabel, mire lo que Dios le dice: esfuérzate. ¿Qué le dice Dios? Esfuérzate. Esfuérzate. Luego dice: esfuérzate también tú, Josué, hijo de Josadak, esfuérzate, sumo sacerdote. Luego dice: cobren ánimo. Mire cómo Dios les dice: ok, están desanimados, esfuércense, levántense y cobren ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, así que no teman. Qué bonito, como Dios motiva al pueblo con sus propios recursos. Como Dios les dice: ok, la oposición es muy fuerte, ustedes no podrán en sus fuerzas, pero trabajen, pónganle ánimo, porque yo estoy con ustedes y lo van a lograr. ¿Por qué lo van a lograr? Porque yo estoy con ustedes. ¿Cuáles son los recursos que Dios usa para avivar un pueblo muerto espiritualmente? En primer lugar, usa un profeta. En primer lugar es un profeta, el profeta Ageo. ¿Y quién es un profeta? Un portavoz de la palabra de Dios. ¿Sí? No es el que viene a predecirte el futuro. Es alguien que entiende tu realidad espiritual y comprende la palabra de Dios y aplica esa palabra a tu corazón. En pocas palabras, esto que yo estoy haciendo aquí es un ejercicio profético en tu vida. Estoy llevando la palabra del Señor, que es poderosa para transformar, la palabra que te hace consciente del pecado. Dios usa al profeta Ageo para que el pueblo despierte a la realidad de su pecado. Recuerda que en el antiguo pacto también habían lo que se llamaban falsos profetas. ¿Quiénes eran los falsos profetas? Los que venían a toda hora diciendo cosas bonitas. Hay paz, hay alegría, hay prosperidad, lo mejor está por venir. Y Dios dice: a tales profetas no escuchen, porque lo que hacen es dañar el entendimiento de mi pueblo, el discernimiento de mi pueblo. El pueblo necesitaba arrepentimiento y lo que iba a venir era difícil. Por lo tanto, Dios levanta profetas como Ageo que puedan traer esa palabra que aviva el corazón, que permite que el entendimiento se abra y puedan comprender su situación espiritual. Porque es que una de las cosas que pasa cuando estamos fríos espiritualmente es que muchas veces no sabemos que estamos fríos. Nos acostumbramos tanto a ver tantas personas en la iglesia o en el mundo cristiano que viven una espiritualidad mediocre y que están frías, que pensamos que estamos bien porque estamos igual que ellos. ¿Sí o no? La espiritualidad es como el orgullo. Tiene el problema de que el último que lo nota es el que lo tiene. La frialdad es como el orgullo. El último que nota que es orgulloso es el orgulloso. Entonces el profeta despierta la conciencia. Bueno, no el profeta, la palabra de Dios por medio del profeta, que la aplica al corazón, despierta el corazón y despierta la conciencia del pueblo de Dios. Dios los exhorta. Dios, hermano, hace un llamado al pueblo, porque Dios desea avivarlo. Ahora, miren por favor el versículo 17 del capítulo 2. Miren cómo Dios les despierta la conciencia y les muestra la realidad, les dice lo que está pasando. Porque ellos están viviendo una decadencia también económica fuerte. Y tal vez ellos decían: no, es que no está lloviendo, es que no es tiempo de lluvia, es que no está haciendo, no, es que... Y tal vez justificaban todo lo que estaba pasando, habrán tiempos mejores. Pero Dios viene a través del profeta y les dice lo siguiente en el versículo 17: yo, dice Dios, los herí con viento solano, tenaz, ¿no? Con granizo, y con granizo en toda obra de nuestras manos, mas ustedes no se convirtieron a mí. O sea, Dios les está diciendo: mire, no es la casualidad, no es la situación del país, no es la situación geológica, geográfica, climática, no. Yo los herí con viento solano y con granizo para que se volvieran a mí. Tremendo, ¿no? Hermanos, somos el pueblo de Dios. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. Que si somos hijos, hacemos parte de la disciplina de Dios. Que si Dios no nos disciplina es porque somos bastardos y no hijos. Es decir, cuando Dios no aplica disciplina es porque no es hijo, es un bastardo que no es heredero, no puede hacer parte de la herencia. Pero a los hijos, dice la Biblia, Dios los disciplina.
Y Dios dice al pueblo: yo los discipliné y usé el granizo, usé el viento, usé la sequía para que ustedes se volvieran a mí. Pero no quisisteis. Y tenaz que Dios tenga que llegar al extremo de que su pueblo tenga que partir cautivo a Babilonia para que puedan sentir las consecuencias de su frialdad espiritual. Eso para mí es impresionante. Pero la verdad es que Dios envía al profeta para hacerles conscientes: todo lo que han vivido ustedes, todo lo que han pasado ustedes, ha sido parte de mi disciplina. ¿Pero por qué? Porque los amo. Porque para mí es más importante su restauración que su felicidad. Porque para mí es más importante, dice Dios, su santificación que su felicidad. Así que aquí están delante de mí, envío un profeta, dice Dios, para que sean avivados, porque los amo y quiero que ustedes estén bien. Y quiero que me adoren y me honren. Hermanos, la palabra de Dios tiene un poder impresionante. ¿Cuántos creen eso? El poder de la palabra de Dios. Dice la palabra que ella es como martillo que quebranta la piedra. Ella es como espada de dos filos que traspasa hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón, penetra hasta el corazón y te permite entender lo que tú no entiendes. Eso es discierne las intenciones del corazón. Aquellas cosas que tu corazón perverso no logra entender por causa del pecado y de la frialdad espiritual, la palabra logra ponerlas en tu conciencia y decirte: ahí está el problema. Ella discierne, penetra hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestra alma, hermano. Revela las intenciones del corazón y provoca arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque sin arrepentimiento no hay avivamiento. Escuche esto: sin arrepentimiento no hay avivamiento. Si tú no te arrepientes de tu pecado, no hay avivamiento. Así que el Señor envía a un profeta para provocar arrepentimiento. Y esa palabra que da el profeta, la palabra de Dios, les permite a ellos entender las consecuencias de su pecado. Por favor, miren el capítulo 1 del versículo 4 al versículo 6. Cómo Dios les hace consciente de lo que ellos están viviendo por causa de su pecado. Capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, lujosas, y esta mi casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien, póngale cuidado a esa palabrita, meditad bien sobre vuestros caminos. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Tremendo. Ustedes comen y no se sacían. Ustedes beben y no quedan satisfechos. Ustedes se visten y no se calientan. Y el que trabaja recibe su jornal en saco roto. Es decir, como lo recibe se le va. Dios le está diciendo: mediten, piensen un momentico, pónganse a reflexionar en lo que ustedes están viviendo, en lo que está pasando en sus vidas. En primer lugar, su economía ha sufrido unos destrozos impresionantes. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Y el que trabaja recibe su jornal y se le va como si nada, como saco roto. Pero también ustedes no se satisfacen. Ustedes comen y no están satisfechos, beben y no están satisfechos. Todo lo que hacen no encuentran satisfacción alguna en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque yo he dejado de ser su Dios. Porque lo que ustedes hacen lo están haciendo para ustedes. Y eso está trayendo serias consecuencias sobre sus vidas y sobre sus familias, dice Dios. Y es que definitivamente, hermano, cuando estamos fríos las consecuencias son serias. Y hay una sensación constante de insatisfacción en el corazón. ¿Sabes por qué? Tú nunca podrás vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Alguien dijo: el que vive con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia realmente tiene los dos en el mundo. Porque la única manera de disfrutar la vida espiritual es teniendo una profunda relación con Dios. San Agustín dijo, fuimos creados para Dios y el ser humano solo encontrará descanso y placer cuando descanse en Él. Porque fuimos hechos por medio de Él, dice la palabra, y para Él. Y si nuestra vida no está funcionando de esa manera, hay un sentido de insatisfacción, hay un vacío que es tenaz como, y eso voy a hablar dentro de 8 días a profundizar en eso. Es muy tenaz como la gente o como los creyentes tratan de llenar ese vacío cuando están fríos. Entonces con compras, con el último celular, y lo compran y cuando lo tienen eso no les llena, o con cantidad de cosas, o con una relación, o viéndose atractivo, o con una cirugía plástica. Dentro de 8 días que voy a hablar de eso. ¿Sí o no? O sea, tratan de... Y hay un vacío, una necesidad, y nada los satisface. Nada. Porque el vacío que hay es de Dios en sus vidas. Hermano, el Señor les dice:
en dos versículos, versículo 7 y versículo 5. Meditad bien. O sea, párenla. Reflexión, dejen el afán de la vida. Dejen, porque ustedes están trabajando y trabajan y han dejado, me han dejado como prioridad por el trabajo y trabajan y no se satisfacen. Y la plata no les alcanza porque tienen otro Dios que es su trabajo. Esperen, paren. Mediten bien sobre sus caminos. Piensen. Yo creo que hay momentos en la vida donde estamos tan afanados como Marta, ¿verdad? Afanados, angustiados, que dejamos de hacer lo más importante. Y Dios tiene que pararnos. Dios tiene que pararnos de cualquier manera. El Señor nos manda a la cama y nos dice: hey, mediten sobre sus caminos. Una enfermedad, deje de trabajar tanto, párela, medite, reacomode sus prioridades. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque te ama. Porque te ama. Porque sabes que vas rumbo a una ruina más impresionante y a llevar a tu familia a la ruina y al caos. Meditad bien, esto es un llamado al arrepentimiento. Mediten bien, piensen bien, párense, deténganse de todo lo que están haciendo y piensen. Mediten bien sobre sus caminos. Miren, reflexionen sobre su corazón. Y es que muchos no ven la gravedad del pecado del enfriamiento espiritual. Muchos no la ven. Si usted mira el capítulo 1, miren el versículo 9 al 11, cómo Dios termina aclarando esto, de lo que ellos están viviendo. El capítulo 1, versículo 9 al 11 dice: ustedes buscan mucho y hallan poco. Tremendo, ¿no? Y encierran en casa y yo lo voy a disipar de un soplo. O sea, como acumulan, y yo voy a venir y de nada. Me parece la parábola del rico insensato que acumula, y hay gente que trabaja, acumula. Y el Señor dice: sí, con que yo no soy tu prioridad, se lo voy a disipar de un soplo. Lo que usted ahorró 10 años para trabajar con tanto esfuerzo, dejando a Dios de lado, en un día se lo voy a disipar de un soplo. De nada, ¿no? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. ¿Por qué? Por esto se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia. Wow. Y la tierra detuvo sus frutos. Y yo, dice Dios, llamé a la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de sus manos, llamé la sequía. ¿Por qué? Porque mi casa está vacía, está desierta. Yo no quiero vivir eso. Una reprensión de Dios. Estar frío es un pecado tenaz que revela que tus prioridades han cambiado. Estar frío lo que revela es que hay un nuevo Dios sentado en tu trono. Eso es lo que revela la frialdad espiritual. ¿Por qué tantas consecuencias? Porque revela que tu Dios ha cambiado, que alguien se centró en el trono de tu corazón, que Dios dejó de ser tu Dios. Estar frío significa que Dios ya no es tu pasión. Hermanos, no traten la frialdad con ligereza. No traten la frialdad con ligereza. Combátanla con todas sus fuerzas. Entonces le escuché precisamente una prédica del hermano Juan Manuel que decía: si usted está frío, no espere que de manera natural usted se caliente. No espere que de manera natural usted diga: estoy frío espiritualmente, vamos a ver qué pasa. No. Cuando uno está en su casa y estás, o en el coche o su casa si tiene calefacción, aunque aquí no se ve mucho de eso, pero si usted siente frío, ¿usted qué hace? Usted prende el calefactor, usted lo prende. La casa no se va a calentar. Ahora, pongámonos un ejemplo más de nosotros. Si usted se quiere comer una comida caliente y estar en el congelador, ¿usted qué tiene que hacer? La pone ahí y usted dice: ay, se va a calentar. No, usted la tiene que calentar. Usted tiene que poner su esfuerzo, su trabajo, su empeño en calentar esa comida. Porque no se va a calentar sola. No esperes que tu enfriamiento espiritual desaparezca. Como, no sé, desaparezca, se vaya. No va a pasar. No va a pasar. Hermano, no traten con ligereza la frialdad espiritual, combátanla. A mí, mire, yo voy a decir, a mí esto sí me desespera. Hermano, ¿y usted? ¿Por qué no vuelve a la iglesia? Ay, pastor, es que estoy tan mal espiritualmente, tantos problemas, tantas crisis, tengo unos problemas en el hogar. Y yo me miro por dentro y digo: ¿es que más tiene que venir? Más tiene que orar, más tiene que leer la Biblia. Cuando está mal es que más tiene que venir. Hermano, llame pastor, llego a las 9, yo abro la iglesia y me pongo a orar mientras llegan los hermanos. Eso es lo que tiene que hacer.
Métase en ayuno, en oración, lea la palabra. Es como el que está enfermo y dice, ay, qué pereza tomarme el medicamento. ¿Se va a morir? O sea, pues, ¿se va a morir? Yo conozco eso también, a mí hay cosas que como que me desesperan. El que está enfermo y dice, ay, yo no quiero comer, no tengo ganas de nada. Pues, ¿qué más tiene que comer? O el que está mal del estómago y dice, no, yo no quiero agua y ni suero. Pues es que tienes que tomar porque si no tomas te vas a morir. O sea, es que es una simple realidad de actuar para contrarrestar lo que estás viviendo. Hermano, el Señor hizo la gran parte. El apóstol Pablo dice, esforcémonos en la gracia del Señor. Esfuérzate en la gracia, pero esfuérzate. Dios le dijo al pueblo, esfuércense, sean valientes, combatan. Yo no les voy a construir el templo, ustedes lo tienen que construir, ustedes lo tienen que reedificar. Esfuércense, suban al monte, traigan madera, háganlo, trabajen, dice el Señor. Cuando estamos fríos, hermano, debemos combatir la frialdad. Lo otro que Dios hace es que Dios los motiva a la acción. Miren, versículo 4. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen. ¿Y qué? ¿Y qué? Y trabajen. Porque yo estoy con ustedes, dice Jehová. Qué promesa tan maravillosa. Trabajen, ¿por qué? Porque yo, dice el Señor, estoy ¿qué? Con ustedes. Dios los reta a trabajar por su espiritualidad. Miren el capítulo 1, versículo 7 al 8. El capítulo 1, versículo 7 al 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos. Ojo, suban al monte. Oh, ¿qué? Suban al monte. Yo no les voy a traer la madera. Algunos están esperando que Dios los levante de la cama. Los doble las rodillas y los ponga a orar. Ay, ¿qué hago yo aquí? No. O algunos dicen que el Señor me despierte. No. Son las 9 y usted sigue durmiendo. No. Ponga el despertador, traiga la madera, empiece usted a armar el altar. Que créame que Dios descenderá con fuego sobre él. Pero trabaje, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa y yo pondré en ella mi voluntad. Miren, ustedes reedifiquen, yo pondré mi voluntad en ella y seré glorificado en ella, ha dicho Jehová de los ejércitos. Su responsabilidad, mi responsabilidad es que reedificar. Reedifiquen el altar. Y Dios dice, yo cumpliré mi parte, pondré en ella mi voluntad, vendré de nuevo sobre esa casa para avivarla, para que me glorifique. Hermano, déjeme decirle algo. Porque uno habla con hermanos y dicen, ay pastor, es que yo quiero tanto avivarme. Es que yo quiero tanto tener una vida espiritual ferviente. Es que yo anhelo tanto, pastor, ser como algunos hermanos que uno ve que oran, saben tanto de la Biblia. Yo anhelo. Vea, el creyente no vive de buenas intenciones. El creyente no vive de buenas intenciones. Busque a alguien que esté caliente espiritualmente. Busque a alguien que esté avivado espiritualmente y pregúntele. Le va a decir, sí, yo me levanto a orar, yo oro, yo leo la Biblia y cuando peco me arrepiento, yo me congrego, yo me disipulo. Yo tengo una disciplina espiritual con mi vida. Eso es como el músico que dice, yo quiero aprender a tocar piano y no estudia. O le dice a un panista, poneme las manos a ver si por ósmosis baja tu conocimiento. Entonces dice, pastor, estoy frío, póngame las manos a ver si me caliento. ¿Quiere calentar, hermano? Empiece a orar, a buscar, a leer la Biblia, a ayunar, a congregarse, a discipularse, busque al Señor. Es la única manera. Construya el altar para que el fuego vuelva sobre él. Haga su parte. Si no haces, mira, si tú no haces nada, vas a continuar así. Si tú no haces nada, pues nada va a pasar. ¿Sí o no? Porque una conclusión lógica, el que no hace nada, no le pasa nada. Sencillo. Usted no, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Haz algo para mejorarla. Porque si tú no haces nada, vas a pasar otro año así. Y vas a estar en el 2021, otro culto de consagración, a ver si en este sí me enciendo. Otro. ¿Qué hace el Señor? Otro recurso que Dios usa a un profeta, motiva al pueblo a trabajar. ¿Y sabe qué hace el Señor? Le habla a los líderes del pueblo. Porque en primer lugar la palabra va dirigida ¿a quién? A los líderes del pueblo. Miren,
capítulo 2, versículo 4. Ahora pues Zorobabel, esfuérzate. ¿Quién era Zorobabel? El líder político en estos momentos del pueblo. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadá, quien era el sumo sacerdote. Dios habla a los dos líderes importantes del pueblo. Ustedes, avívense, empiecen, que el pueblo los va a seguir. Cobren ánimo. Luego, después de hablar a los dos, luego dice: y cobre ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Y todos trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, es que para Dios avivar un pueblo, ¿sabe por dónde tiene que empezar? Por sus líderes. O sea, yo le voy a decir una cosa: si usted está en una iglesia donde su pastor no está avivado, lo más probable es que usted también esté ahí. Lo primero que Dios empieza por los pastores de la iglesia. Los pastores tenemos la gran responsabilidad de estar avivados. Por eso es que en lo personal a mí me aterra cuando presiento que hay enfriamiento, cuando presiento que hay tentación, me aterra. Porque digo: Señor, tenemos que estar ardiendo para que la iglesia pueda arder con nosotros. Dios necesita levantar un pueblo que arda, y para eso necesita líderes que estén ardiendo en su presencia. Mire usted que cuando iban a escoger los diáconos en la iglesia primitiva, no dijeron el que más talento, el que toque más bonito, el que más habilidad tenga. Dijeron: busquen personas llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio. Llenas del Espíritu Santo, porque hay que mantener el fuego en la iglesia. Necesitamos, hermanos, estar avivados, mantener el fuego del Señor en medio de nosotros. Y por último, la tercera característica espiritual que vemos en el texto. La tercera verdad espiritual que el texto nos revela es: ¿cómo podemos entonces vivir? O sea, ya hablamos de cómo Dios, ¿qué pasa cuando estamos fríos, verdad? Hablamos de las consecuencias. Luego hablamos de cómo Dios nos restaura, cuáles son sus recursos. Dios usa su palabra, Dios nos pone la responsabilidad de esforzarnos, y Dios levanta líderes avivados para que nos acompañen en ese avivamiento. Y por último, ¿cómo mantener entonces en un constante avivamiento? ¿Cómo podemos mantener en ese fuego del Señor? ¿Cómo podemos mantener una vida espiritual avivada? Ageo capítulo 2, versículo del 5 al 9. Miren qué preciosos versículos para que cerremos. Ageo 2 del 5 al 9. Según el pacto que hice con vosotros cuando ustedes salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Tremendo. Dice Dios: yo hice un pacto con ustedes cuando salieron de Egipto. Mi espíritu estará en medio de vosotros, no teman. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá, wow, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera, la gloria posterior de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mire, reconstruir el templo era un asunto de fe y de carácter. Ellos van a necesitar fe para entender que Dios provee los recursos, que Dios coloca a la gente y que Dios motiva a su pueblo. Y van a tener que tener carácter para enfrentar la oposición de los vecinos y de la gente que se está oponiendo. Van a tener que enfrentar la oposición. Van a tener que resistir los enemigos, ¿verdad? Pero Dios les ha dicho: miren, pero tienen todos mis recursos a disposición. Primero, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes. Yo hice un pacto con ustedes, mi espíritu irá con ustedes. Así que ustedes van a pelear no en mi fuerza, ustedes van a pelear con mi espíritu. Segundo, los recursos los recursos los voy a dar yo. Yo soy el dueño del oro y la plata. Ay, pero ¿cómo vamos a terminar ese templo? Ay, Señor, pero es que tan bonito que era el de antes, y con qué recursos. Tranquilos, yo soy el dueño, dice el Señor, del oro y la plata. Yo enviaré los recursos para hacerlo. Y yo les daré el poder y todo lo necesario. Si es necesario, haré temblar los cielos y la tierra. Pero que mi propósito se cumple, se cumple. ¿Por qué? Porque yo soy soberano, dice el Señor. Y que esa casa se termina, porque yo soy soberano. Yo lo que me gusta es que cuando tú te dispones a levantar tu vida espiritual, cuando tú dispones tu corazón, Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Él es soberano y a Él nada se le puede oponer. Si tú estás frío espiritualmente es porque quieres, y si tú permaneces es porque quieres. Porque si tú levantas tu voz en oración y en clamor al Señor, Él va a venir, porque todos los recursos Dios los ha entregado para que estemos bien espiritualmente. Miren, hermano,
Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado una iglesia para congregarnos, Jesús ha establecido la oración como un medio de comunión profunda con el Padre. Tenemos todo a nuestra disposición para estar bien espiritualmente. Hermanos, esto es una guerra que no peleamos en nuestras fuerzas. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, pero quien produce el avivamiento es el Espíritu Santo. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Él ha hecho un pacto. Jesús hizo un pacto también con nosotros. Jesús dijo, voy a derramar mi espíritu, les enviaré un paracleto, un consolador para que esté con ustedes todos los días. Mira, la función del Espíritu Santo es mantener tu vida avivada. Él es Dios habitando en tu corazón, es Dios mismo. El Espíritu Santo está para mantenerte avivado, para mantener tus prioridades en orden, para que tu corazón esté monitoreado por Dios, para ayudarte a vivir esta vida enfocada en la eternidad, para ayudarte a vivir esta vida no centrada en tu placer, en tus gustos, en tu dinero. No, centrada en la gloria de Dios, que encuentre verdadero placer en esta vida, pero en el Señor, a pesar de lo que estés viviendo, porque allí se encuentra el placer. El Espíritu Santo viene para que nosotros vivamos para el Señor, ayudarnos a caminar. Él ha hecho un pacto, ha derramado su Espíritu sobre nosotros, sus hijos. Hermano, Dios hará lo que sea para que estemos avivados. Y me encanta esta parte del versículo, dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, el versículo 6 y 7, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y haré temblar la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. ¿Para qué hará temblar el Señor? ¡Wow! Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Quién es el deseado? ¿Quién es el deseado de nuestro corazón? Jesús. Y vendrá Jesús, el deseado de las naciones, y llenaré de gloria con su presencia esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es una promesa mesiánica impresionante. Mira, aquí hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. Aquí hay una gran diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. El pueblo de Israel siempre vivía una espiritualidad muy de altos y bajos porque no tenía a la disposición los recursos espirituales que usted y yo tenemos hoy en día. Ellos no tenían el Espíritu morando dentro de ellos. Él moraba en el templo, el Señor moraba en el templo. Ahora tú eres el templo. Tú eres el templo del Señor. Ahora la presencia del Espíritu de Dios, la gloria de Dios, el arca del pacto está dentro de tu vida. Por el poder del Espíritu Santo, Dios morando. Hermano, es algo que a mí no me cabe en la cabeza y yo no he logrado entender la dimensión de esto. Dios mora en nosotros, Dios mora en mi vida, Dios dentro de mí. Él no está lejos, Él está adentro. Él me tomó para su gloria. Somos el templo, cada uno de nosotros somos templo. Por eso ahora nosotros podemos vivir una espiritualidad ardiente y ferviente, porque Dios ya no mora en edificación, sino que mora en el corazón y en la vida de sus hijos. Somos el templo a través del cual Dios se glorifica. Podemos experimentar su gloria fluyendo en nuestra vida. Él ha dicho: y llenaré de gloria esta casa. Podemos vivir en la gloria del Señor, podemos vivir ardiendo del fuego del Señor, porque Él está dentro de nosotros, pues el Espíritu de Dios está dentro de nuestras vidas. Hermanos, vivimos uno de los mejores tiempos del pueblo de Dios. Yo diría, vivimos el mejor tiempo, el tiempo donde Dios está morando en medio de su pueblo, dentro de su pueblo. Ya no estaré con vosotros, dijo Jesús, estaré en vosotros. Es un tiempo precioso, anhelado, un tiempo deseado por los profetas, deseado por los del Antiguo Testamento. Tú y yo lo estamos viviendo. Y yo me pregunto, ¿por qué tanta decadencia espiritual? ¿Por qué tanta frialdad espiritual muchas veces? Porque no hemos entendido lo que está pasando hoy en día en el pueblo de Dios. La gloria postrera, dice el Señor, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Hermano, yo creo que nosotros vivimos frío muchas veces, no por falta de recursos espirituales, sino porque yo pienso que esta generación tiene dos grandes problemas. Esta generación que nos tocó, número uno, es una generación entretenida, y número dos, es una generación indisciplinada que depende de sus emociones. Es una generación entretenida porque hay tantas cosas que nos quitan el tiempo para estar con Dios. Tenemos Netflix, YouTube, tenemos Instagram, Facebook. Yo no estoy satanizando nada de esto, por favor. Estoy diciendo que estos son el ídolo de esta generación. El entretenimiento es un ídolo hoy en día. Así como Jesús dijo que el dinero, cuando Él predicó, el dinero era un ídolo para el mundo, yo creo que esta generación tiene otro ídolo y es el entretenimiento. Mire, hay gente que llega a la iglesia
Y se duerme en el culto. Se duerme literalmente en el culto. ¿Saben por qué? Porque el sábado se estuvieron viendo una serie de Netflix hasta las 3 de la mañana. Y se duermen en la iglesia. Hay gente que dice el día de ver películas es el sábado y el domingo llega al culto a dormirse de la predica. ¿O no? Los que están dormidos digan amén. Ay, sí se la cogió. Sí. A veces uno mira los estados, muchos de los hermanos los estados, y a veces uno ve, a mí me duele, uno ve que el hermano no vino a la iglesia y uno ve el estado de las 3 de la mañana aquí. O se duerme en la iglesia esos estados de la 1 a 2 de la mañana. Hermanos que no descansan bien para venir al culto. Nosotros somos una generación entretenida, pero también somos una generación muy dependiente emocionalmente. Nuestra espiritualidad depende mucho de las emociones. Hermano, ¿y por qué usted no se ha discipulado? Y yo no siento eso. No, y ahora con los sentires, ¿no? Yo no siento eso en mi corazón. No lo siento. Pues no lo va a sentir. No fui a la iglesia porque no sentía ir a la iglesia. No leo la Biblia porque no siento leer la Biblia. No oro porque no siento que deba orar. Pues no siente porque está frío. Necesita buscar a Dios. Somos una generación que depende de los sentimientos, porque yo creo, aunque eso sería otra predicación, yo creo que somos una generación afectada profundamente emocionalmente, porque estamos sin papá y sin mamá en casa. Entonces somos muy emocionales, somos muy emotivos. Esta generación es súper emotiva para todo. Las emociones controlan la razón. Ok, y Satanás usa esas armas en esta generación para mantener fríos a muchos creyentes. Hermano, dígale al que está a su lado, necesita carácter y disciplina si quiere ser creyente. El reino de los cielos es para valientes. Es para valientes. Esto no es con pañitos de agua tibia. No. Esto es para valientes, para guerreros. Nosotros no estamos levantando una guardería. Nosotros estamos levantando un ejército. El Señor está levantando un ejército. El ejército de Jehová de los ejércitos. Eso es para guerreros. Para gente que le pone el alma. Para gente que le pone el alma. Necesitamos carácter y disciplina para que la pasión de Dios mantenga el rojo vivo. La buena noticia es que Dios lo ha hecho todo por ti. Dios te dice, aquí está, mijo, los recursos necesarios para vivir en el fuego, avivados por el Señor. Aquí están los recursos para que vivas para mi gloria. Aquí están los recursos para que disfrutes la vida viviéndola para mí, únicamente para mí. Úsalos. Tómalos, yo lo he entregado todo en la cruz del Calvario. Puse a mi hijo para salvarte, para que vivas para mi gloria, para que vivas una vida espiritual que valga la pena. Cristo murió para eso. Su muerte no podemos hacerla que sea en vano. Él murió para que vivamos para la gloria de Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Yo quiero concluir con esto. La historia termina con una maravillosa promesa cuando ellos deciden trabajar y poner manos a la obra. Desde el mismo día en que ellos deciden, lo vamos a hacer, y empiezan y echan el cimiento. Miren lo que Dios dice. En el capítulo 2, versículo 18 al 19, Dios dice: meditad pues en vuestro corazón. Desde este día, ojo a esto, desde este día en adelante, desde el día 24, y Dios les da la fecha y todo, desde el día 24, hoy podríamos decir desde el día 5 de enero del 2020, desde el día 24 del 9º mes, desde este día que se echó el cimiento, que ustedes empezaron a trabajar y pusieron el cimiento de la casa de Jehová, mediten bien en su corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, pero desde este día os bendeciré. Desde este día cesa la sequía. Desde este día cesa mi disciplina, porque ustedes han decidido salir de ella con arrepentimiento. Desde el preciso momento que ellos deciden poner en orden sus prioridades y poner todo su empeño en trabajar y restaurar el templo de Dios, de que el cimiento fue echado, desde ese día Dios dice, desde este día las cosas van a cambiar. Mi favor estará con ustedes. Ahora, quiero contextualizar bien el texto, porque sé que muchos podrían decir, desde este día la riqueza, porque Él es el dueño de la plata, va a venir sobre ti y no vas a tener ninguna necesidad ni te va a faltar nada. No, es una promesa para el pueblo.
Dios les está diciendo, desde este día yo los voy a bendecir, van a tener abundancia. Yo creo que abundancia para que reconstruyan la casa. Yo voy a bendecirlos para que de ustedes salga lo que se necesita para reconstruir mi templo. No van a tener necesidad desde este día. Yo no creo que podamos usar el texto para decir que entonces desde ese momento ya no vamos a tener más sufrimiento, ya van a haber prosperidad y riquezas. No, no. Pero sí creo que hay un principio que está también en el Nuevo Testamento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Es decir, desde que tu corazón tenga las prioridades en orden, desde que Dios sea tu Dios, el favor de Dios estará contigo. Eso quiere decir que las añadiduras estarán presentes. Porque ya tu Dios no es el trabajo, tu Dios no, ahora vives para Dios, y te aseguro que te va a rendir más el trabajo cuando Dios es tu Dios, te va a rendir más el dinero cuando Dios es tu Dios, aunque sea poco, que lo mucho cuando Él no lo es. Eso es favor de Dios. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos. Si tú no tienes algo es porque no lo necesitas. Dios ha prometido suplir lo que necesitamos. Así que si tú tienes tus prioridades en orden y estás avivado, el favor de Dios estará contigo. Hermano, Dios bendecirá tu vida de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. Él trabajará con nosotros. Pero lo cierto es que la Biblia promete que si el reino de Dios es tu prioridad, lo demás te será añadido. Eso lo prometió Jesús. Y también encontrarás el verdadero placer en todo lo que hagas. Ahora podrás encontrar placer en tu trabajo, porque lo haces para la gloria de Dios. Ahora podrás encontrar placer en tu estudio, porque ya lo haces no para acumular riquezas y dinero y títulos, sino para la gloria de Dios. Ahora el placer por las cosas volverá. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada más placentero que vivir para la gloria de Dios. Las dos cosas que el pueblo perdió ahora regresaban. Mis hermanos, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está el fuego de Dios en ti? ¿Cómo estás en tu relación con el Señor? Yo pienso que es una preciosa mañana para que el Espíritu Santo avive nuestras vidas. Toma la decisión, pon todo tu empeño y toma el carácter necesario para levantarte de tu frialdad espiritual. Que si tú te levantas y te esfuerzas, el Señor dice, yo pondré en ella mi voluntad y mi presencia. El fuego volverá a arder si tú decides levantarte en esta mañana. Amén.